Hola a todos, queridos Pasquiners. Pues aquí va mi breve resumen de lo que para mí ha sido interesante en este año 2020. Es un año que viene muy influido por algo que ya conocemos todos, nuestra terrible y profundísima pandemia que tanto dolor ha infligido, pero por otro lado es un año en el que ha vuelto a brillar el arte, la cultura, el patrimonio y sobre todo en las redes en las que yo me muevo, en Twitter, el hashtag Twitter cultural ha sido como un bálsamo para estos tiempos tan funestos que nos han tocado vivir. En este recuento de lo que ha pasado este año, simplemente recordar que empezábamos en enero con unos conceptos muy interesantes que nos traía el Pasquino, ese momento en el que el Pasquino era todavía una correspondencia 2 entre Miguel Barro y Luis Pastor, y por ejemplo nos hablaban del efecto Velázquez en enero. Enero fue un mes, perdón, muy interesante. Fue el mes en el que, por ejemplo, pudimos hacernos con el catálogo de la exposición de Rafael Tejeo, que ha sido una de las exposiciones más interesantes sobre un gran desconocido pintor del siglo XIX español, comisariada por Carlos G. Navarro, y cuyo catálogo agotadísimo se agotó en nada, en horas, gracias a un llamamiento de los tuiteros que lo iban recibiendo. Se agotó enseguida y la verdad es que para mí fue como tenerlo como algo muy preciado. También a principios de año hablábamos sobre la difusión de que la cultura en redes sociales y sobre cierto pesimismo que entendía Luis que ocurría con ciertas cuentas o con ciertos perfiles que se dedicaban a hablar de manera negativa sobre el arte, y de ahí vino, ¿no? Toda la polémica con Avelina en México, que nos habló Jimena y en la que tanto opinamos y que tantas cosas interesantes nos han traído, como propio debate sobre qué es arte, qué es historia del arte, hasta dónde llega la crítica de arte y qué papel tienen estas personas en ese mundo. Los lesperistas siguen todavía poniendo comentarios contra nuestra compañera Jimena, cuando realmente creo que deberían mirárselo o hacérselo mirar. Pero bueno, no voy a entrar en esas discusiones ahora mismo. Febrero nos trajo un evento maravilloso. El Capricho de Gaudí, en comillas, invitó a este humilde servidor, junto con Miguel Barroquista, junto con Abraham Rammar y junto con Sara Ruballo, la gata verde, a que charláramos sobre arte, cultura, patrimonio y estrategias para difundir arte en redes sociales. Y fue un encuentro bellísimo, un encuentro que fue el 20 de febrero y justo inmediatamente después empezaron las restricciones por el COVID. Es mi último gran recuerdo de antes de la pandemia, lo bien que estuvo, lo bien que nos trataron y lo interesante que fue la experiencia. Empezamos la pandemia en marzo aquí en España, y yo grabé junto con Luis Pastor un vídeo en el que os invitaba a que dibujarais, intentarais contar con vuestra experiencia artística qué era lo que estabais sintiendo. Luis inició un bellísimo diario a base de dibujos que fue colocando tanto en Instagram como en Twitter, con flashes, con imágenes preciosas que nos hablaban de sufrimiento, nos hablaban de miedo, nos hablaban de esperanza, nos hablaban de comprensión, nos hablaban de alegría, de pena. Eh, Empezaba con las puertas del museo cerrándose y lo terminaba con la reapertura del museo y el reencuentro que se ha producido este verano, ¿no? En España. Creo que durante lo más duro de la pandemia, el arte, las cuentas culturales y el hablar de cosas que tenían que ver con literatura, con música, con pintura, con escultura, ayudó a muchísimas personas en momentos difíciles. Creo que ha sido ese Twitter cultural que a mí me gusta, ha sido un gran salvavidas, ¿no? Y ahí espero haber podido contribuir
tanto en mi cuenta como con las aportaciones que hacemos desde blogs culturales como puede ser el blog Investigar, en el que sabéis que colaboro, o tantas otras iniciativas. También estamos en el año en el que hemos visto cómo el arte urbano al servicio del poder ha realizado atrocidades como pintar faros o como pintar polideportivos raros y exquisitos de arquitectura limpia y convertirlos en fiestas del color. Pero bueno, simplemente os recomiendo que veáis ese vídeo que grabamos Abraham y yo sobre el tema, que creo que lo dejábamos bastante claro. También es el año en el que hemos visto triunfar una exposición valiente, arriesgada, difícil y creo que única en su especie, que es Invitadas en el Museo del Prado, comisariada también por Carlos González Navarro. Ha sido un aire, una apertura a un museo tradicional como es el Museo del Prado, una revisión del discurso de la mujer y de la imagen de la mujer a lo largo del tiempo, y merecerá un vídeo mucho más profundo en las próximas, espero, semanas, porque ya sabéis que la exposición va a estar todavía unos meses en este año nuevo, en este año 2021 desde el Pasquino. Pero creo que ha sido un gran acontecimiento. La inauguración de Invitadas en octubre, su catálogo que es el catálogo más vendido del Museo del Prado en los últimos tiempos, creo que va a ser un hito histórico. Una exposición valiente, arriesgada y hermosa en muchos sentidos, en el amplio sentido de la palabra hermosa. Y además este final de año me ha traído a mí personalmente cosas buenas, como la participación otra vez en un seminario propuesto por un grupo de investigación muy interesante, Femenino Singular, el papel de las mujeres en las artes en la Edad Moderna, y que va a dar como fruto que justo empecemos el año con la salida a la luz de una publicación que está ya en las últimas correcciones, que se va a llamar Las mujeres y las artes, mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas, y que va a ser una recopilación de las aportaciones que se han hecho en 2 congresos internacionales sobre artes y mujeres en la Edad Moderna, y que espero que llegue pronto. Si estáis atentos a redes sociales os avisaré cuando eso suceda. Es decir, este 2020 ha sido un año difícil por la situación sanitaria, pero ha sido un año en el que se ha vuelto a reivindicar el papel que la mujer tuvo que ocupar en las artes, que seguro que ha ocupado, que de verdad ha ocupado, pero que tenemos que seguir rastreando, porque mucha historiografía ha silenciado de manera consciente o inconsciente. Ha sido también el año en el que la cultura ha sido el refugio para mucha gente, y ha sido un año en el que bueno, pues de ese pesimismo inicial sobre la difusión hemos llegado, yo creo que a convertir en una tabla de salvación. Espero que el año próximo, 2021, solventemos el mayor de los problemas de 2020, que ha sido la cuestión sanitaria. Espero que cuando se solvente ese problema, Twitter Cultural sigue siendo un faro de luz donde poder encontrar cosas interesantes. Espero que la cultura, el patrimonio, el arte siga siendo un refugio para todos aquellos que lo necesiten, y espero poder estar todavía por allí ofreciendo de una manera desinteresada pues lo mejor de mi conocimiento. Espero poder seguir estando aquí con vosotros en el Pasquino. Felices fiestas y un felicísimo 2021. Hola, gente bonita del Pasquino, ¿qué tal? Bueno, si escucháis ruido de fondo, hay obras en el edificio, lo siento, no puedo hacer nada al respecto. Espero que me escuchéis bien y que me veáis bien, para vuestra desgracia. Bueno, pues en este vídeo navideño, un resumen que vamos a hacer en el Pasquino para destacar las cosas que han pasado durante este año terrible. Aunque después, bueno, aparte de lo terrible, se han podido sacar cosas positivas. Por ejemplo, en la cultura, que ha sido uno de los campos más perjudicados y sigue siendo de los más perjudicados por toda la situación de las instituciones y de
de los entes privados que lo están pasando verdaderamente mal, como otros, por supuesto, no voy a negarlo. Pero podemos felicitarnos, o se puede felicitar la gente que esté metida en el mundo cultural museístico al 100%, de la buena respuesta que ha tenido en estos tiempos. Por ejemplo, entre marzo y abril, en el pleno confinamiento, todos los entes culturales, óperas, teatros, museos dieron su contenido gratis para el disfrute de la gente en momentos complicadísimos. Y se vio, o sea, se veía hasta en el telediario. Era apabullante la cobertura que se le daba a las instituciones culturales en forma de agradecimiento por hacer lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que esa parte es una parte muy, muy valorable a destacar de este año. A pesar de, bueno, lo que decía antes, de la situación terrible que están sufriendo muchos museos, que están llevando a despidos, a vender parte de su colección, en algunos casos por necesidad, en otros casos como amenaza para su gobierno, como fue lo de la Royal Academy de Londres, con la amenaza de vender el Tondo Tadei. No sé en qué quedará. Pero bueno, después ha habido polémicas con, estoy pensando en Chiara Ferragni, en los Uffizi, de todas las influencers que han ido a los museos, cosa que yo creo que ya dije que me parece estupendo. Ya podría haber en España gente así, no gente como alguna vez que he visto algún vídeo de hace años en el Thyssen, con personajes de eso que era Gandía Sor. Bueno. Después, pues polémicas que ha habido el año pasado. Hubo el anterior, habrá el año que viene, como lo del Hermitage en Barcelona, que sí, que si no, que sí. Pues mira, al final todo está escondido debajo de tantos intereses que ya deja de ser cultura. Al final la cultura en esos casos es un títere, simplemente una moneda de cambio. Entonces, bueno, si lo ponen, muy bien, sobre todo por el edificio de Toyo Ito, aunque bueno, ya hay suficiente de Toyo Ito en Barcelona. Pero si no, tampoco pasa nada. Barcelona ya tiene de todo y suficientemente bueno, incluso mejor que en San Petersburgo. Bueno, de estas 3 pinceladas, nada, sin más. Después a destacar, sí que me gustaría, y aquí barro para casa, cómo los museos y las instituciones culturales se han dado cuenta del siguiente paso que tenían que dar. Ha habido unos programas expositivos, y hay unos programas expositivos como en el Museo del Prado, con la exposición de invitadas, que aún no he visto, pero el catálogo es espectacular. La exposición es la mejor del 2020, puede, pero ya no quiero decir que sea solo la de este año, sino que es una exposición que va a trascender muchos años por su importancia, porque habla de unos temas capitales, teniendo en cuenta que estamos en el 2020. Entonces, esa es una cosa muy destacable. Después, bueno, muchas más exposiciones. La de fantasía árabe del Thyssen de Málaga, que no vi, pero bueno, que debió de ser preciosa. Entonces, lo que quería decir, que me voy por las ramas, que los museos y las instituciones se han dado cuenta de cómo llegar a la gente, que es a través del mundo virtual y del mundo digital. Ya por fin las exposiciones virtuales y las visitas virtuales han dado un firme paso al frente para reclamar su lugar. Que su lugar no es sustituir una visita física, que eso es insustituible, pero sí que es fundamental, porque ya se han dado cuenta de que así no solo llegan al público, sino que se meten en la casa del público, que es algo, ya, es que es un círculo completo. Entonces, a mí eso me parece, creo que lo mejor que ha podido pasar en este año, dada la situación. Entonces ha sido una adaptación igual a contramarcha, pero que ha salido muy bien. Y de ahí, bueno, aquí sí que hablo de mi libro. Por cierto, ha habido libros este año que se han ido repartiendo por ahí, que en fin. Hablo de mi libro y ahí está, por ejemplo, el MUGA. El MUGA lo hemos creado con este sentido. Aparte, bueno, es algo privado, es algo que estamos creando de la nada, pero que es otra forma de acercar la cultura, el arte, el patrimonio al público además de todas las edades, porque no es simplemente un recorrido por una línea. Entonces, bueno, por esa parte, nuestro pequeñito grano de arena para el 2021, que espero que nos traiga éxitos a todos, bueno, felicidad, salud sobre todo, y bueno, proyectos y trabajos interesantes
que al final es de lo que se trata, de ir creciendo y de ir progresando. Seguiremos aquí en el Pasquino informando de todas las novedades, con Barro Miguel y con Luis al frente. Y nada, espero que tengáis unas felices Navidades, un próspero año nuevo, que tengáis cuidado, que estéis en casita, solos, sin gente, y que os cuidéis. Y nos vemos el año que viene. ¡Feliz Navidad! Hola, Xentiña. ¿Os acordáis dónde estabais el 23F? ¿Os acordáis dónde estabais el 11S? Vale, pues eso eran pelis. Era un día concreto, una peli, estar atento y verlo del tirón. El 2020 es una serie. Pero igual que en el 23F o igual que en el 11S, os vais a acordar siempre de con quién lo pasasteis, cómo lo pasasteis, qué cambios hubo, qué cambios no hubo. Eso fue antes de la pandemia, eso fue después de la pandemia. Es una serie muy grande, con muchas subtramas, muy compleja. Evidentemente es un año de mierda, no os voy a contar lo contrario, pero aquí hablamos de cultura, entonces yo os voy a contar un poco mi percepción, punto, de lo que creo que ha pasado este año en el mundo de la cultura. Creo que lo que hemos hecho ha sido, igual que hay mucha gente que se ve los vídeos de YouTube con 1 por o 1,5 por o 2 por para que todo le pase más rápido, porque su vida es demasiado llena de cosas como para poder escuchar a la gente hablar con un tono normal, entonces prefieren que hablemos así. Entonces, como hay gente que hace eso, pues yo creo que este año ha sido lo que ha pasado. Creo que el mundo de la cultura, evidentemente, todo lo digital lo estaba transformando, y creo que de repente lo que hemos hecho ha sido darle para adelante, y este año hemos avanzado a toda leche. Y no creo que nunca jamás volvamos a 2019. No creo que nunca el mundo de la cultura vaya a ser como fue en 2019, y creo que ha quedado transformado para siempre. Creo que la transformación digital se ha acelerado muchísimo. Me cuesta imaginarme que vaya a volver a ver salas de cine llenas como las había hace unos años. Se me hace muy difícil pensar que las instituciones museísticas, que las exposiciones van a volver a ser como eran hace 2 años. Y con esto tampoco quiero decir que vaya a ser peor o mejor. Y os pongo un ejemplo. Plantearos, por ejemplo, el mundo de la música, la industria musical, solo desde los años 50 del siglo XX, la de transformaciones que ha tenido por algo tan sencillo como cómo era el formato físico, ¿no? El LP supuso una revolución porque podías hacer un disco conceptual y desarrollar cosas a lo largo de 2 caras y después de 4 caras si querías hacer un álbum doble y demás. Después el CD cambió eso, después la desaparición del formato físico hizo que eso se volviera a transformar, y estamos en un momento bastante extraño para todo esto. Entonces, bueno, pues el mundo se transforma. Evidentemente hay gente que añora la época de los LPs, hay gente que añora la época de los CDs, hay gente que está contentísima escuchando música con unos cascos de 1 euro en una calidad pésima, hay de todo, ¿vale? Y entonces creo que esto es un poco lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos años. Nos transformamos, pensad en que ya los de la secesión lo tenían muy claro, a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, y pensar que lo digital iba a pasar como de puntillas y que todo iba a seguir siendo igual, pues era un poco extraño, ¿no? Y creo que realmente la pandemia lo que ha hecho ha sido avanzar a 2 por o a 8 por, y que creo que de repente lo que un proceso natural nos hubiera llevado 10, 15 años, de repente ya estamos allí, ¿no? Como decía Radio Futura, el futuro ya está aquí. Referencias viejunas, buscadlo por ahí los más jóvenes. Y nada, eso, que el 21 os traiga cosas bonitas, que las salas se vuelvan a llenar, o sea, que a mí de verdad que a mí me gustan las salas de cine, que los festivales vuelvan a estar llenos, que los teatros se vuelvan a llenar, y que el mundo sea como vosotros queráis. Joder, que os lo merecéis, guapos. 2020. Ha sido una mierda, sin paliativos. A ver, el Pasquino habla de arte, habla de cultura, habla de museos, habla de la actualidad artística, habla de artistas. Pero el 20 ha pasado como una pisonadora. Un día nos despertamos en
enero y oímos hablar de un virus como otros que hemos oído hablar antes, que nunca llegaban al resto del mundo y nos daba un poco igual, pero poco a poco nos pasa por encima. Y ahora en diciembre nos despertamos también con la esperanza de una vacuna, nuevas cepas, nuevas historias. Bueno, el final no está demasiado cerca. Este vídeo para mí es más una carta para el futuro, porque los que lo vean a lo mejor están en el 2021, 2022, 2023. Vete tú a saber cuándo lo ves. Y como resumen de este año, yo querría destacar... A ver, mis compañeros ya van a hablar de muchas cosas. Este se supone que era el año de las grandes exposiciones. Estaba la de Van Eyck en Gante, estaba la de Rafael en Roma, eran dos espectaculares por los 500 años de los dos y bueno, se tuvieron que cancelar. Y luego en exposiciones como invitadas ha prevalecido porque era una exposición de dentro a fuera y no de fuera a dentro. No era una exposición que esperase que nadie viniera de Japón a verla, sino que hablaba a la gente local y española y mirando hacia adentro, y eso creo que ha favorecido que haya sido un triunfo. Entre otras muchas cosas, le dedicaremos un pasquino, así que no os preocupéis. Mi trozo del pasquino de hoy es un reconocimiento a la gente que ha estado trabajando por la cultura, porque en tiempos de confinamiento se ha demostrado que es fundamental. Es fundamental. La gente ha estado sola, se ha sentido sola, a lo mejor ha encontrado un poco de consuelo en el arte, en la gente que habla de arte. Ha habido una proliferación enorme de la que yo personalmente me alegro mucho, de divulgadores, tanto científicos como artísticos, como un montón de campos. Y la gente se ha volcado en las redes de los museos, etcétera, etcétera. Evidentemente todas estas cosas, que son buenas, no pueden ocultar el hecho de que en muchos museos han perdido mucha gente debido al coronavirus. Y ha habido una cosa que me ha molestado, porque ha habido gente que, en vez de remar y ver la big picture, como dicen los ingleses, han estado con sus miserias poniendo piedritas en muchos museos, no solo en el Museo del Prado, que es en el que más hablamos en el Pasquino, diciendo, es que no habéis hecho esto, no habéis hecho lo otro. A mí me parece ruin, miserable, porque esta gente muchas veces iba de funeral por la mañana y a colgar cuadros por la tarde. Y no te digo yo que no se pueda criticar ciertas cosas, solo te digo que no es el momento. No es el momento. En Reencuentro, hablo del Prado porque es el museo más representativo de España, pero esto es aplicable a muchos más, grandes, pequeños. En Reencuentro colgaron una serie de cuadros y yo me alegré por el hecho de que abrieran, porque significaba un grito de la cultura, de no estamos acabados, esto es importante, vamos a hacer un esfuerzo. Y mira, a mí como si hubieran puesto los cromos de Oliver y Benji del año 96, yo lo hubiera aplaudido con las orejas, porque aquí lo importante no era si ponían tal cuadro o tal otro, era abrir y decir, el show continúa. Esto es importante, y la cultura no es un adorno, no es decoración, es lo que somos. Lo que somos como ciudad, como nación, como continente y como especie humana. El arte es lo que nos define. Y yo lo creo firmemente. Y en eso he visto mucha gente muy miserable de la que yo me voy a acordar. No, ni siquiera lo voy a nombrar aquí, pero bueno. Y es aplicable a más museos, han reabierto algunos, han reformado otros, pero recordar que en Inglaterra, ya le hemos dedicado un pasquino, van literalmente a despedir a miles de personas del mundo de la cultura. Solo hablo de museos. Si hablamos de artes escénicas, el panorama es horrible. Yo creo que desde la guerra civil en España y la mundial,
en el resto del mundo, la cultura no se había visto en otra así, sinceramente. La cosa va a durar, pero poco a poco vamos a volver, porque incluso en estos tiempos tan difíciles se ha mostrado que hay mucha gente dispuesta a darlo todo por una cosa que yo creo que es muy importante. Así que nada, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y esperemos que el año que viene sea mejor. Este año os pedí a la gente, hice un llamamiento que se hiciera un autorretrato durante la pandemia al principio y lo pediré cuando todo más o menos pase y a ver cómo hemos cambiado. Así que todavía estés a tiempo. Y bueno, no quiero que esto sea un... Yo creo que las cosas van a ir mejor. De verdad lo espero. Nos queda mucho, pero muchas gracias a todos los que habéis colaborado con el Pasquino, porque de verdad ha sido muy importante para mí. A todos los Pasquiners y a todos los que nos veis, porque lo hacemos para vosotros y un poco para mantenernos cuerdos nosotros mismos. Un abrazo. Chao. Hola, muy buenas tardes, queridos pasquiners y comunidad pasquinera. Pues bueno, ya se terminó otra vez otro año, el 2020, y creo que nunca vamos a estar más felices de poder decirle bye bye 2020 a este año que ha sido, la verdad, lleno de cambios, lleno de retos, y que creo que lo principal de este año es o cambias o no sobrevives. En este sentido, creo que tiene que ver tanto como en nuestras cuestiones personales de la vida diaria. Todos hemos vivido las consecuencias de esta terrible enfermedad que es el coronavirus y de la pandemia, cómo se ha comportado a lo largo de todo el mundo, todo el año casi. Pero sobre todo creo que lo tendríamos que pensar acerca de las instituciones culturales, cómo han enfrentado esta pandemia. Y creo que justamente ahí es donde venimos. Si no cambias, no sobrevives. Ese sería el punto número 1 que yo pondría como de las grandes cuestiones que tienen que suceder este año y que tienen que suceder alrededor de lo que venga en el futuro. Las instituciones culturales tienen que entender que los reyes de cualquier institución no van a ser ni las colecciones, ni los espacios, ni las personas que trabajan en ellos, sino las personas que conviven y que ayudan a que estos espacios crezcan en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? A los usuarios, a los visitantes, a los espectadores. Si no tenemos el apoyo de esa gran masa de personas para apoyar a las instituciones culturales, nos estamos dando cuenta que no importa que tengas las mejores colecciones o que tengas el museo más bonito, simplemente no vas a poder sobrevivir. Entonces creo que ese sería el cambio número 1, que creo que tendría que venir acompañado de todos estos detonantes que estamos viendo a nivel mundial, que tienen que ver ya con cuestiones que son muchísimo más sociales, que ya veníamos viendo que sucedían, como el Black Lives Matter o como el Me Too, pero que justamente con la pandemia se vieron como exacerbadas estas cuestiones. Y entonces los museos y las instituciones culturales es momento que se replanteen hacia dónde quieren ir y cómo quieren ir. O sea, si vale la pena ir hacia esos lugares. Y creo que una de las cuestiones que me llama mucho la atención fue algo que dijo Miguel el Barroquista en algún momento, que pareciera que las instituciones culturales al momento de incluir cuestiones de género, pareciera que les hacían la pregunta, bueno, ya pusimos a una mujer, ahora podemos seguir haciendo business as usual. Y la cuestión es justamente el business as usual. Ya no es business as usual, ya va a ser otra clase de business. La otra vez estaba leyendo una cita que me gustó mucho que decía algo así como de que cuando piensan que las mujeres feministas estamos entrando en estos espacios, piensan que es porque nos interesa un pedazo de ese pastel. No nos interesa ese pastel, queremos un pastel nuevo. Y justamente esas es las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo. ¿Cómo es que queremos este nuevo pastel? ¿Y por qué no pueden existir pasteles de muchísimos sabores? Yo en lo personal soy muy fan de los pasteles de chocolate, entonces por lo tanto si me ponen muchas opciones de pasteles de chocolate voy a ser muy feliz. Pero creo que lo mismo sucede
con lo que está pasando en la sociedad afuera y lo que está pasando con los museos adentro. Y si los museos adentro no se dan cuenta de que esta sociedad que está allá afuera está cambiando y les van a empezar a exigir que cambien, no nada más en sentido de lo físico a lo virtual, sino también de los discursos que están planteando, vamos a tener como graves problemas. Entonces creo que ahí ya llevamos 2 temas que me parecen súper fundamentales para el 2020. El tercer tema creo que tiene que ver con algo muchísimo más personal y es también cómo cambiamos, que tiene que ver con lo que cambiamos por fuera y todo esto, pero también cómo cambiamos las instituciones en el sentido de generar más empatía y darnos cuenta de qué clase de discursos curatoriales son los que las personas quieren consumir en estos tiempos de pandemia. Creo que, por ejemplo, hay como 2 grandes puntos que a mí me llamaron mucho la atención, que por un lado está como los lados muy oscuros que tienen que ver con estas cuestiones que son muchísimo más cercanas al duelo, que creo que van a ser como súper fundamentales en los espacios culturales, pero también por el otro lado creo que es súper importante mantener como la visión de un optimismo hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, que va a ser fundamental para que las instituciones culturales sigan atrayendo a las personas. Regresando al tema de los business as usual, si seguimos pensando que queremos ver la enésima exposición de Artemisia, porque nos encanta cómo es la pincelada, pero no tocamos otra clase de temas o problemáticas, por ejemplo, de la invisibilización de las mujeres dentro de las instituciones culturales que vino sucediendo a partir del siglo XIX y que ustedes en España lo han vivido increíble con estas 2 cuestiones que me parecen fundamentales, el libro de Pello Reyo y la exposición de Carlos Navarro en el Museo del Prado, son fundamentales. Si no vemos cómo está sucediendo esto y cómo cambia nuestra forma de entender, no vamos a poder plantear nuevas discusiones y creo que eso es lo padre de todo esto, plantearnos nuevas discusiones. Entonces, por lo tanto, yo creo que me quedaría con esos 3 puntos para poder platicar acerca de lo que quisiéramos para, bueno, no, ya ni sé qué es lo que quiero para el 2020, que ya fue, o qué es lo que quiero para el 2021. Esto está muy confuso. Creo que también, como a ustedes les pasó, que en una de las principales búsquedas de Google fue ¿en qué día vivo? Y pues bueno, ¿en qué día vivimos? ¿Y qué es lo que queremos? Estos 3 puntos creo que son los fundamentales de este año. Ustedes platíquenos cuáles son sus puntos fundamentales. Y pues bueno, nos estaremos viendo el próximo año con más pasquinos. Acuérdense de suscribirse y les mandamos muchos besos y arrumacos desde México. Hasta luego. Se termina 2020 y la verdad es que pues es un año que ha tenido, como todos, sus luces y sus sombras. En general creo que todo el mundo está como muy consciente de lo que es el coronavirus y de que ha sido el año del coronavirus. Esto es muy evidente. Por lo menos el primer año del coronavirus, porque el coronavirus evidentemente se va a quedar con nosotros. Y el año que viene también será el año del coronavirus y así sucesivamente. Pero este sí fue el primer año en el que todos los países del mundo sufrían una pandemia de estas características desde hace mucho tiempo, ¿no? El primero desde hace mucho tiempo. Y como a la mayoría de la gente, supongo, a mí el coronavirus me trastocó mucho el año. Yo tenía muchísimos proyectos hace un año que estaban encima de la mesa y que prácticamente todos se fueron al garete. Cosas que me apetecía mucho hacer, que al final no se pudieron hacer por coronavirus y probablemente no se hagan ya. Lo cual, desde ese punto de vista, podríamos decir que yo tendría que decir que ha sido un año negativo. Pero no ha sido un año negativo, ¿no? Para mí no ha sido un año negativo. Para mí ha sido un año, incluso diríamos, positivo. Alguien puede pensar, eso es porque no has estado enfermo. Bueno, no he tenido coronavirus, pero me he pasado buena parte del año con problemas de salud. Y aún así lo sigo considerando un año positivo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que yo creo que este año nos ha hecho conscientes de muchas cosas, ¿no? De cosas que nos impresionan mucho, como es nuestra propia fragilidad ante la enfermedad, pero también conscientes de que tenemos herramientas muy poderosas de conexión entre las personas y que probablemente no las estábamos aprovechando lo suficiente. Para alguien que, como yo, se dedica
en su tiempo libre a comunicar cultura, el cambio de los últimos 10 meses ha sido espectacular. De repente, de que fuésemos pues, unas cuantas personas, nunca suficientes, las que decíamos que Internet, las redes, son muy útiles para comunicar cultura, para comunicarse entre personas, para divulgar ese verbo tan difícil y que tampoco es un verbo muy bonito, pero que es el que tenemos. Hemos pasado a que yo creo que casi todo el mundo es consciente de la necesidad y de la importancia de esa acción, ¿no? De estar en el mundo hiperconectado, no solo en el mundo físico donde viven los cuerpos de las personas, sino también hiperconectarnos culturalmente a través de las redes. Cada vez hay más redes, microredes, redes enlazadas entre sí de gente compartiendo cultura en las plataformas sociales. Cada vez más plataformas sociales y más redes sociales se están llenando de cultura. TikTok y Twitch, por ejemplo, cuando parecía que eran dos plataformas en las que a priori pues no encajaba del todo la idea de introducir cultura. Y incluso en Twitter o en Instagram, que ya son redes más veteranas y donde la cultura ya no ha llegado de nuevas en este 2020 porque ya estaba, yo creo que cada vez hay más gente, tanto en Twitter como en Instagram, pendientes de cuestiones culturales o científicas o en general de contenidos especializados, lo cual para mí resulta muy interesante, desde luego. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esta dinámica, es decir, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a esta dinámica. Este ha sido, de hecho, el año en el que hemos visto a la gente hablar desde su casa, desde un sitio como este, con libros detrás o con una pared blanca contando cosas, sin necesidad de una gran calidad de imagen, sin necesidad de una gran calidad de sonido. Así que de alguna manera es como que esa locura que empezamos Luis y yo y en la que luego se sumaron el resto de pasquineros y pasquineras, pues empezó justo como en el momento correcto, ¿no? En el momento clave, en el que poco tiempo después de que empezásemos con el pasquino, pues lo que hacemos en el pasquino empezó a hacerlo mucha más gente, ¿no? No porque nos imitasen, ni mucho menos, pero como que eso te confirma un poco que vas en la buena dirección. Yo lo que creo es que tenemos que empezar a ser cada vez más conscientes, y no sé si este año nos hace suficientemente conscientes, de lo difícil que es sacar adelante proyectos culturales. Hay muchos proyectos culturales que se han visto en la estacada por las situaciones actuales. Música, artes escénicas, también museos. Hemos advertido mucho en el pasquino y con meses de antelación de que el golpe para el sector cultural, para los museos, para el arte, estaba siendo e iba a ser durísimo, estaba siendo muy duro y iba a ser todavía peor. Estamos viéndolo. Y aunque las instituciones dicen que han escuchado y que están buscando esos nuevos públicos, es cierto que no siempre se acaba de ver claramente que esos nuevos públicos vengan aparejados de comunicación, ¿no? Porque al fin y al cabo esto se trata de comunicarnos. Se trata de que las instituciones culturales pongan el oído, los ojos en lo que pasa en las redes y no solo que las redes pongan el oído y los ojos en lo que pasa en las instituciones, ¿no? Un poco, tiene que haber una especie de intercambio que de momento todavía no es tan habitual. Yo diría que esos son como los deberes hacia el futuro. Por la parte de las personas que hacemos cultura y compartimos cultura en redes, que comunicamos cultura en redes, que hacemos eso que ahora se llama transferencia de conocimiento, yo creo que también tenemos que intentar ser un poco autocríticos, ¿eh? Yo creo que tenemos que buscar cada vez más la excelencia, el rigor, y es algo que yo creo que está encima de la mesa de manera permanente. Pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que ser un poco más flexibles en cuanto a la manera en la que planteamos los contenidos en redes, ¿no? Porque todavía existe demasiada presión por la visibilidad, ¿no? Se busca una visibilidad que muchas veces no se consigue. Y yo creo que al final esa visibilidad es algo muy, muy, muy relativo. Porque la realidad es que cuando empezó la pandemia se agradecían muchos los contenidos online. A medida que ha ido avanzando la pandemia se siguen agradeciendo probablemente, pero ya hay como un exceso de contenidos sobre el que yo creo que también tenemos que reflexionar, ¿no? Todos nos hemos puesto a volcarnos en redes, lo cual está muy bien, pero al mismo tiempo yo me pregunto
cuál es el límite de un crecimiento exponencial de la cantidad de contenido que hay en redes, ¿no? No creo que lo hayamos encontrado todavía, ese límite, pero sí creo que de alguna manera se ha producido una cierta fatiga. Estoy aquí como divagando, si me permitís, porque me parece interesante esta divagación. Hay un concepto, que es el concepto de infoxicación, que es evidente que debería ser el concepto del año, ¿no? Por encima de pandemia, por encima de cuarentena, ¿no? Yo creo que el concepto del año, aunque no seamos conscientes, es infoxicación, ¿no? Intoxicación por exceso de información. Tenemos mucha información, demasiada a veces, y no siempre rigurosa, no siempre veraz. Muchas veces puede ser confusa, muchas veces puede ser una información que no es del todo correcta o es sesgada, y al final se consigue que esa información sea la que quede en la mente de mucha gente y se consiguen colisiones. Yo creo que lo estamos viendo, lo mismo sobre todo con las cuestiones sanitarias, pero también en el aspecto cultural esto existe, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos que el debate es lo más importante, que la discusión es importante, pero que tiene que haber una base detrás de ese debate y detrás de esa discusión. Por otro lado, para mí el año acaba francamente bien, ¿no? Este año que ha sido tan irregular, pues con muchos proyectos para 2021, pronto podréis ver algo que para mí es un hito histórico, y es que va a haber un programa de televisión en prime time en España donde va a haber una historiadora del arte con sección fija, que es Sara Ruballo, la gata verde, que ha sido pasquinera también y ha participado en este canal. Y para mí eso es súper importante. Si hace solo un año planteásemos que habría un programa de divulgación histórica donde habría una historiadora del arte con sección fija en prime time en la televisión pública, probablemente mucha gente habría pensado que no era el momento, ¿no? Probablemente la pandemia y esa especie de florecimiento del Twitter cultural, del Twitter historia, del Instagram cultural, de todo eso que se comparte de cultura, arte, patrimonio, historia en redes sociales, tiene mucho que ver, ¿no? De repente, al vernos encerrados, cada uno en su casa, cada una en su casa, buscamos esta información en otros lugares y nos dimos cuenta de que había un montón de gente que estaba haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Y yo la verdad es que me encanta formar parte de ese programa, pero sobre todo lo que más me encanta es que haya, como digo, una historiadora del arte con una sección fija en la televisión pública, que va a ser todos los jueves por la noche en el Condensador de Flujo, hablando de historia, hablando de cultura pop, hablando de cultura visual, que es de lo que se trata. Creo que es un logro, creo que es una puerta que se abre. El propio programa es una puerta que se abre. No quiero hacer mucha publicidad, pero la verdad es que estamos todas las personas que colaboramos en el Condensador de Flujo muy emocionados y muy emocionadas por esto que está pasando con el programa ya. E incluso antes de que se estrene ya se empieza a convertir en un pequeño fenómeno. Y creo que ese es el camino, ¿no? Creo que sea o no en la televisión, sea o no en la radio, en los medios tradicionales, en los medios nuevos, en lo que sea, creo que tenemos que cambiar un poco la idea, ¿no? Y mi idea es compartir. Si 2020 me ha enseñado algo, es que compartir es importante. Yo he tenido experiencias tremendas compartiendo lo poco que puedo saber en redes durante estos meses, y para mí ha sido muy especial, ¿no? El retorno que recibes es extraordinario, y ves que realmente hay cada vez más gente que quiere tener acceso real, accesibilidad real a la cultura y al arte y a la música y a la arquitectura y a la historia y a la arqueología y a todo lo demás, ¿no? Eso es con lo que me quedo. Espero que paséis unas buenas fiestas, una feliz Navidad, quienes celebréis la Navidad. Espero que paséis un año 2021 que como mínimo no sea peor que 2020. Y nos vemos el año que viene. Nos vemos en 2021 con algún que otro proyecto que ya os iré contando. Felices fiestas y feliz año. Hacia un paquino va una burra, riri, yo me paquinaba, yo me paquiné, yo me hice un paquino, yo me lo visioné. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Y God bless America y hasta luego.